Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Irene. Muchas gracias por darnos este espacio para la entrevista. No, gracias a vos por entrevistarme, un placer. Bueno, Irene, contanos un poco acerca de tu profesión. Sos científica e investigadora y tenés una especialidad. Bueno, te cuento, en realidad uno es científico toda la vida cuando se dedicó a eso. Lo que pasa es que yo ahora me jubilé de la investigación y de la gestión. A los 60 años, con 40 años de aporte, me jubilé porque era mucha corrida para mí y además, ahora tengo casi 65, pero siempre me encantó la docencia universitaria y siempre tuve mínimamente lo que te permite cuando era investigadora del CONICET en otra época, una cátedra con dedicación simple, porque viste que es dedicación exclusiva. Pero como no podía tener más cátedras, dije, bueno, el día que me jubile, o cuando deje la investigación, que en un momento me cambié a la gestión, en realidad, ahí ya pude tomar más cátedras, porque fue el momento en que se amplió un poco el universo de posibilidades universitarias, tanto de grado como de posgrado, en temas ambientales. Pero bueno, en este momento me dedico exclusivamente a la docencia universitaria. Con el tema de la pandemia surgieron varias plataformas. Hay una muy importante en Silicon Valley que me contrató para unas especializaciones certificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahora a partir de este año también para la Universidad de Salamanca. Todo eso es online. Entonces tengo gente de todas partes del mundo, de habla hispana, y está muy bueno eso, además de mis cátedras de acá, ¿no? De grado y de posgrado de las universidades de acá. Claro, Estoy en claro. la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad 3 de Febrero, donde existe la carrera de Ingeniería Ambiental, que en la UBA todavía no existe, y en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales, también desde el principio de la carrera. Bueno, te cuento, yo la verdad que siempre quise ser ecóloga, desde chica. Yo me acuerdo que una vez, un poco por casualidad, en la casa de mi abuela, descubrí los libros que eran de mi mamá y de mi tía, una enciclopedia que tenían mis abuelos, le habían comprado a mi mamá y a mi tía, que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que hoy en día uno se ríe porque, claro, la ciencia cambió un montón. ¿Viste? Se creía que la herencia se transmitía por la sangre. Era antes de la época en que Watson y Crick descubrieran cómo era la molécula del ADN, ¿no? Entonces, no se, o sea, se sabía, sí, las leyes de la herencia de la época de Mendel, pero no se sabía cómo se transmitía. Y yo ahora leo cosas que, con el advenimiento de los microscopios electrónicos de barrido de última generación, te matás de risa lo que dice. Pero bueno, pero son libros de objeto, ¿viste? Esos de antiguos, de color verde, de cuero, con las letras doradas, ¿viste? Esos libros Claro. son una joya. Bueno, entonces yo leyendo eso un día en casa de mi abuela, a mí me encantaba ir a la de mi abuela, quedarme a dormir, descubro a un tipo, a un tal Ernesto Haeckel, que era un europeo que había inventado o había, no sé, propuesto el término ecología a partir del griego oikos, que quiere decir casa o más general ambiente, y logos, que es el estudio de la casa o del ambiente. Que fíjate que ecología y economía tienen la misma raíz, solo que cambia el sufijo, ¿no? Que es la administración de la casa, economía. Entonces yo me puse a buscar, no había internet, no había nada, ¿viste? Fui a las bibliotecas, me puse a investigar un poco y dije, yo quiero ser esto de grande, ¿viste? Eso fue cuando yo estaba terminando el primario. Cuando yo hice séptimo grado libre, cuando ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires, después lo que se llamaba antes, primero, bueno, botánica, después zoología, anatomía, ahora se llama biología 1, 2 y 3. Yo tengo una profesora que ya murió, pobre, que en paz descanse, pero era fabulosa, era una gran botánica de un instituto que se llama Darwinion, que es digamos, un instituto, no digo lo más, pero uno de los más grandes en botánica, y era muy buena profesora y nos daba, te digo, un nivel universitario, bueno, como muchos de los profesores del Nacional de Buenos Aires, viste que Sí, además son profesores de la sí, tal cual, tal entonces, cual. yo ahí descubro, bueno, ella nos enseñó, yo te digo, casi prácticamente genética la probé sin estudiar, porque nos había enseñado tan bien todo eso en el colegio. Y además ecología y un montón de cosas, ¿viste? Entonces, me meto en la carrera de biología cuando termino el colegio, el secundario, y bueno, y ahí empecé en realidad a dar materias libres, porque justo yo entro en el momento en el cual la universidad se intervino, fue en el 73, principio del 74, estaba intervenida, entonces había varios meses que no hubo clase, estaba cerrada la facultad, entonces yo había tenido muy buenos profesores de matemática también,
tuve una profesora excelente, también fallecida, Encarnación López Enríquez, que había sido profesora de mi mamá en el Normal 8, casualmente, y yo sabía todo lo de análisis matemático, cosa que en aquella época, ahora sí por ahí se enseña en los colegios industriales en sexto año, pero en aquella época, el colegio, además, a mí me sacaron sexto, porque fue la época que sacaron sexto año, cuando sacaron el ingreso a la universidad, entonces yo salí del colegio con quinto, salimos la misma promoción de quinto y de sexto el mismo año, en el 73. Entonces yo dije, me puse a mirar el programa de la universidad y o sea, no podías hacer casi nada si no tenías aprobado análisis matemático. Y entró un malón, porque al haber sacado el ingreso era un malón. Entonces se me ocurrió, hablé con otras compañeras mías del colegio, ¿por qué no contratamos un profesor de matemática para que nos haga ejercicios? Total, todo esto ya lo sabemos, con el programa en mano, y entre las 4, que nos salía bastante caro, un tipo que era un profesor de la facultad, y me saqué 10 dando análisis libre, que creo que, no sé si en la historia de exactas hay mucha gente que dio análisis libre. No estoy contando como un logro personal, sino porque yo venía con una preparación del colegio, viste que no tiene por ahí esa posibilidad de otras personas. Bueno, y mis otras compañeras también, la que no se sacó 10 se sacó 9, viste, o sea, nos fue muy bien en el examen, y a partir de ahí nos adelantamos con la gente que ya estaba en segundo año. Entonces pude hacer la carrera que normalmente lleva 6 años, yo la hice en 5. Y cuando yo me recibí en el 78, lo único que había tenido de ecología era una materia introductoria muy mal dada por también una profesora que ya falleció. A ella no la voy a nombrar porque era un desastre de profesora, pobre, que no se revuelque la tumba. Bueno, después de una racha de muy buenos profesores, uno malo tenía que tocar. Sí, la que me marcó fue la de botánica, el primer año que tuve las cosas de biología, que ella sí se llamaba Encarnación Rosa Guaglianone, le decían Rosita. Y es la misma persona, vos fíjate que cuando vos hablás con gente de mucho valor desde el punto de vista, tanto como profesor universitario, como en las academias de ciencias, como en el CONICET, como en la divulgación, como es Alberto Kornblit, él también siempre dice que lo marcó la misma profesora en el mismo colegio. Rosita. Somos más o menos parejos con Alberto, con unos años de diferencia, ¿no? Pero él se dedicó a la biología molecular, no a la ecología. Bueno, la cuestión es que yo, cuando me recibí, dije, bueno, pero yo no había ninguna carrera de ciencias ambientales, ni posgrados en ecología, ni nada que se le parezca. Digo, si yo me quedo acá, lo que voy a hacer es más de lo mismo, un doctorado en biología. Yo no quiero esto, ¿viste? Porque en realidad el departamento de biología todavía no estaba separado en 3 como ahora, con distintas áreas, sino que la mayor parte de la gente se dedicaba o a la biología molecular o a la genética, y yo quería ser ecóloga, ¿viste? Claro. La materia era una única, ahora hay, no sé, una veintena de materias que vos podés elegir en el ciclo superior si seguís esa orientación, ¿no? Porque ahora ya existe, pero bueno, era otra época. Entonces apliqué a una beca, entré enseguida como becaria del CONICET, y vos cuando trabajás para el Estado podés aplicar a becas de la OEA. Entonces apliqué una beca de la OEA, tuve que dar un examen de inglés terrible, viste que también me llevó varios meses de estudio. Mis papás me habían mandado a estudiar inglés, había tenido en el colegio, pero fue bravo, viste, el examen. Igual me fue bien. Y todo se hacía con papelerío, era la época de gobierno militar, entonces te hacían llenar, primero para darte el pasaporte y después para darte la visa de Estados Unidos de estudiante, te hacían llenar una cantidad de papeles para demostrar que vos estabas limpia, y más viniendo de Buenos Aires, que era un sello como de terrorista, aunque yo jamás participé de ninguna asamblea, ni nunca hice política en el colegio, pero bueno. Como se dice habitualmente, es un colegio donde salieron próceres, pero también salió gente delincuente, ¿no? Bueno, la cuestión es que hice todo ese papelerío, por supuesto me fue muy bien, no tuve ningún problema, me dieron primero el pasaporte, porque yo no había viajado nunca a ningún lado al exterior, y después la visa. Y bueno, me fui a Estados Unidos, yo había aplicado a 4 universidades, había charlado con profesores que me habían aconsejado dónde, y curiosamente me aceptaron las 4, porque yo tenía buenas notas, tanto en el colegio como en el colegio, como era de la universidad, también se consideraba dentro del paquete cuando vos hacías la presentación. Entonces, tanto en el colegio como en la universidad yo había tenido un promedio muy alto, entonces me aceptaron en las 4. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y les dije a mis padres, ¿y ahora qué hago? Y mi papá me dijo, bueno, ahora probaste por haber aplicado a 4, vas a tener que decir. Otra vez fui a ver a los profesores, me dijeron, mira, la Oregon State University es la Harvard de las ciencias ambientales, tiene estaciones hidrobiológicas en el medio de las rocallosas, ¿vos a qué te querés dedicar? Le digo, yo quiero ser ecóloga acuática, a mí me encantaba, viste, todo lo relacionado con el agua, ver cómo se podía prevenir los problemas de contaminación.
Entonces, bueno, la Oregon State University tenía varias estaciones, una cosa increíble que yo nunca había visto en mi vida, ni me imaginaba, porque no había internet en esa época, ahora vos googleás y lo ves, pero, por ejemplo, tenían un río entubado con todo acrílico en un valle, entre las montañas, y un laboratorio adentro. Entonces pasaba el río, era transparente el tubo de acrílico, con lo cual la luz entraba, tenía la fotosíntesis, todos los organismos, o sea, era como si el río hubiera estado descubierto, tenía un sistema de ventilación, y adentro vos estabas en un laboratorio donde podías tomar todas las Increíble. muestras, sí, increíble, y aparte una estación hidrobiológica en el mar, en una pequeña localidad que se llama Freeport, sobre el Pacífico, donde justo se acerca mucho la corriente de Humboldt, viste ahí, la corriente fría. Bueno, fue una cosa increíble. Yo ahí hice la tesis en el río Columbia, que es un río Colombia, como dicen ellos, pero uno dice Colombia en inglés y parece que hablara del país. Es el río Columbia que está dividiendo el estado de Oregon del estado de Washington, viste que está al norte, cerca de la Columbia Británica en Sí. Canadá. Bueno, y ahí trabajé sobre peces migradores, pero los que tenían las truchas que les producían la enfermedad de la burbuja, que se llama, que es una embolia gaseosa, que cuando hay represas, Ah, viste, aguas abajo, bueno, es una cosa medio técnica, no sí. importa. La cuestión es que yo venía con esa experiencia de peces migradores, y cuando volví a la Argentina, eh, bueno, por supuesto, seguí en el CONICET, seguí como becaria. En aquella época se llamaba la de iniciación, después seguía perfeccionamiento, formación superior. Ahora cambiaron los nombres, ahora se llama tipo 1, tipo 2, beca de doctorado, beca de no sé qué. Y después entré en la carrera del investigador. Y cuando en el 95 apareció, la gente que me sigue en el canal de YouTube va a decir, esta se aburre, pues, no se va a aburrir porque siempre cuenta lo mismo, pero es mi vida, es mi historia. Sí, obvio. Cuando aparece, sí, Es pero muy cambian los interesante. entrevistadores, ¿viste? Y el público, así que cuando Como dice apareció, Mirta, el público se renueva. sí, como decía Mirta, ¿no? Como dice Mirta. Bueno, Como dice. entonces me corro, pero no me gusta que se... Este es donde tengo el escritorio, era el cuarto de mis hijos cuando vivían en mi casa, y el más chico ponía stickers, ¿ves? Y hasta está todavía ahí, está el horario Sí, del sí. colegio. Ahora ya están casados, pero no lo pude despegar, ¿viste? Porque se me despega el chapado del placar. Bueno, entonces te Claro. contaba, cuando aparece en los 90 la computadora Pentium, que fue toda una novedad y una Sí. revolución, y empieza a aparecer después el acceso a Internet para todo el público, ¿viste? Y qué sé yo, vos sos mucho más joven, pero te cuento esto porque también seguramente nos va a escuchar gente muy joven. Hoy Yo cualquiera, también igual yo también viví esos cambios. sí, Y la pero bueno, verdad que sos más joven que yo. no, a nivel Eh, profesional, cómo debe haber modificado eso, el tema del estudio, de la información. La verdad que debe haber sido fabuloso. absolutamente. Absolutamente, y sobre todo en el área mía, porque mira, ahora cualquier celular de estos tiene mucho más capacidad que una Pentium, pero en ese Claro, momento aparecieron los mapas digitales que se podían conseguir gratuitamente de los satélites que nosotros en la Argentina no teníamos todavía, todo el grupo ARSAT y los satélites que tenemos ahora. O sea, yo me acuerdo de haber usado imágenes que estaban cedidas al CONICET y a distintos organismos del Estado, del Landsat, de la NASA, viste que era el satélite, digamos, que nos proveía la mayor parte de la información de los mapas acá. Entonces, yo quería claro. trabajar en evaluación de impacto ambiental, y bueno, en el interín, cuando yo volví a Estados Unidos, la OEA me contrató para trabajar, hice una asesoría externa, que el CONICET eso lo permite, en Centroamérica. Fui a explicarle a gente de 3 países cómo podían hacer para descontaminar unos lagos contaminados que tenían, que yo había aprendido esa tecnología allá. Y después cuando volví, me ofrecieron ir un año académico, eso fue en la década del 90, un año académico a México, a la Universidad Nacional Autónoma, con todos los gastos pagos. Además me pagaban, o sea, yo pedía acá licencia sin goce de sueldo porque ellos me pagaban para que yo me mantuviera allá. Y era bárbaro porque siempre era una época en la cual no sé, hubo tantos cambios con el tema de las divisas acá que no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo que a nosotros nos favorecía, al revés de ahora, estar en el Claro. exterior. Entonces me rendí un montón la plata en dólares que me daban, ¿entendés? Allá, y pude ahorrar inclusive. Me acuerdo, éramos uno por país, de los países miembros de la OEA. Yo fui seleccionada entre 480, había muchos ingenieros, inclusive, que querían todos saber evaluación de impacto ambiental, pero ninguno daba con el perfil de la formación necesaria y suficiente que se necesitaba para eso, ¿no? Entonces me eligieron a Claro. mí,
y otra chica de Venezuela, éramos las únicas 2 mujeres, todo el resto eran varones, de todo el resto de los países de América. Entonces, los varones se alquilaron todos una casa entre todos, y nosotras 2 un departamentito de 2 ambientes para compartir, porque era en la época que las mujeres y los varones no se mezclaban, ¿viste? Aparte yo estaba casada, Claro. acá fue todo un despelote, porque yo ya tenía 3 chicos, lo hablé con mi marido me dijo, mi marido siempre me apoyó toda la vida en la carrera, me dijo, mira, tenemos una buena empleada doméstica, y podés ir tranquila porque mi mamá y tu mamá, o sea, mi suegra, se iban Claro. turnando, ¿viste? Para estar con los chicos, o sea, que los chicos no perdieron ni ritmo escolar ni nada. Lo que pasa es que no había forma de comunicarse como ahora estamos comunicadas nosotras, ni por videollamada ni nada. Entonces Claro. yo llamaba por teléfono, por cobro revertido, porque, qué sé yo, ¿viste? Mi marido me decía, dejá de llamar por cobro revertido porque me vas a fundir. No habían todavía las tarjetas telefónicas, que son muy baratas ahora para llamar del exterior. Entonces empecé a pagar yo las llamadas, teniendo la posibilidad de la buena plata que me pagaban, empecé a pagar yo las llamadas y a llamar para hablar con los chicos, ¿viste? Porque yo los extrañaba un montón. De hecho, adelgacé 8 kilos estando allá porque los extrañaba. Pero bueno, me concentré, era un programa de evaluación de impacto ambiental muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy absorbente, pero aprendí un montón. De lunes a sábado, cómo georreferenciar en mapas digitales todo lo que tiene que ver con lo que uno necesita para una evaluación. Por ejemplo, la cantidad de población que vive alrededor de un río, cuánta profundidad tiene, cómo es la hidrogeomorfología, hay transporte en ese río o no, toda la red eléctrica, la red de trenes, las carreteras, qué sé yo, todo, ¿no? Entonces, todo eso ahora no es ninguna novedad. Vos en el Google Maps encontrás de todo, y además cualquier cosa te pones en, no sé, comoviajo.com, a ver, a un lugar donde querés ir y te dicen colectivo, en la forma más rápida, la forma en auto, te preguntas, o sea, ahora es una novedad. En bicicleta, caminando, sí, todo. Claro, claro, tal cual. Bueno, entonces, bueno, volví y claro, acá a mí se me abrió un mundo de posibilidades, ¿entendés? Porque además eso era un posgrado internacional que te permitía trabajar en cualquier parte del mundo sin tener que revalidar el título. Entonces yo hice trabajos para lo que estaba en ese momento formándose, que era la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Después hice montones de trabajos para Estados Unidos, evalué proyectos del BID, qué sé yo, un montón de cosas que no había mucha gente que lo podía hacer. Y Claro. bueno, ahora sí, porque ahora hay profesionales de distintas disciplinas que se dedican a eso, y además en muchas facultades con mayor o menor grado de detalle, pero digamos, más o menos ya la evaluación de impacto ambiental es algo bastante corriente, ¿no? Dentro del palo nuestro. Pero en esa época era muy novedoso, te digo. Y bueno, y después, yo, bueno, en determinado momento, cuando Cavallo manda a lavar los platos a los científicos, sí, porque fue así la cuestión. Así. Sí, Cuando sí, sí. nos pagaban nada, ¿viste? Porque ahora el CONICET está mucho mejor la gente, pero en esa época a mí no me alcanzaba mi salario para pagarle a la niñera de mis hijos. Entonces un día le dije a mi marido me dijo, mira, no te preocupes, porque yo la banco, no pasa nada, vos, es tu carrera. Le digo, mira, la verdad que no es mi gran pasión el laboratorio, o sea, me gusta, sí, pero no estaba muy convencida con lo que hacía. Ya había fallecido mi director de plan, o sea, el CONICET tenés un director primero, ¿viste? Hasta que te independizás. Sí. O sea, cuando entras a la carrera de investigador, sos investigador asistente y tenés que tener director como tenés como becario. Ya había fallecido, entonces yo, o estaba enfermo en ese momento y ya no se dedicaba. Entonces yo le dije, no, mira, yo me voy a ir, no quiero seguir. Entonces yo debo haber sido la única persona en la historia del CONICET que, con lo difícil que es entrar en la carrera del investigador porque es un embudo, renuncia. Pero pateé el tablero y me quedé con la cátedra de dedicación simple que tenía en la facultad, que era lo que me gustaba, iba una vez por semana, y el resto me dediqué a mis hijos, porque yo digo, el día de mañana me van a pasar la factura, ¿viste? Eran chicos. Sobre todo el más chiquito era chiquito. Entonces, tuve una desgracia, pero además tuve suerte en un aspecto. Mi marido al poco tiempo se enferma de cáncer, fallece, y yo me quedo con 3 chicos, con la necesidad de parar la olla, con una hipoteca, porque mi marido era contador, trabajaba mucho, pero al haberse enfermado era lucro cesante, no estaba en relación de dependencia, él trabajaba por su cuenta, entonces obviamente no nos entraba dinero, y en 2 años prácticamente me comí todos los ahorros, estábamos muy bien económicamente, pero bueno, teníamos 2 autos, vendí uno, después contraje una hipoteca en casa, o sea, la verdad que yo dije, tengo que salir a trabajar. Y justo en ese momento, mira, se da la casualidad, porque realmente, no sé, tuve
esa suerte frente a la desgracia, que empiezan a aparecer las carreras ambientales de posgrado en todas las universidades de gente que no venía de carreras ambientales, como la Facultad de Derecho, con la maestría ambiental, más la especialización en recursos naturales. Me convocan de la Facultad de Derecho de la UBA, ahí en Figueroa Alcorta, en agronomía, que queda bastante cerca de mi casa. Solamente se enseñaba antes a los agrónomos producir a cualquier precio, ¿viste? Usando fertilizantes, plaguicidas, todo sintético. Bueno, aparece en ese momento no solamente la agroecología, empieza a aparecer otras 2 carreras paralelas, licenciatura en ciencias ambientales y una carrera que se dicta parte en agronomía y parte en arquitectura, que se llama diseño y planificación, licenciatura en diseño y planificación del paisaje. También me convocan para hacer un posgrado junto con un magíster también de esa facultad que había trabajado con temas ambientales, pero que era agrónomo, en dar un curso de especialización que se llamaba Evolución y Evaluación del Paisaje del Río Paraná. Porque yo cuando volví de México, yo seguí trabajando para el CONICET, digamos, mi plan de trabajo era los peces migradores del Paraná. Entonces, él daba la parte digamos, de la evolución histórica, por decirlo de alguna manera, y yo daba la parte de evaluación de cómo los peces migraban y cómo se medían los distintos parámetros, ¿viste? Para saber cómo estaba el río, bueno, cosa que ahora, con el tercer año de bajante histórica, es un desastre. Me estoy adelantando seguramente con cosas que me vas a preguntar después, pero... No, sí, hay varios temas ahí pero seguí contando No, te que... termino de contar. Entonces, bueno, entro también en la carrera de Ciencias Ambientales en la Universidad de El Salvador, que era la carrera de Geografía que se transformó, ahora vuelve a ser la licenciatura en Geografía, pero en ese momento la licenciatura en Geografía fue absorbida por Ciencias Ambientales, quedó el doctorado y me llamaron para dictar Biología y Ecología. O sea, yo empecé a tener trabajo para poder mantener a mis hijos, y bueno, hoy por supuesto ya pagué la hipoteca, además me salieron otros trabajos de evaluación de impacto y todo eso, que no lo hubiera podido hacer si hubiera seguido en el CONICET, no los habría podido hacer porque no, digamos, no era posible por la dedicación exclusiva. Entonces, en ese sentido fue para mí, porque empecé a hacer cosas que me encantaban, ¿entendés? Frente a no hacer cosas que no me gustaban mucho. Y después se abre la Agencia de Protección Ambiental en la ciudad, cosa que no estaba antes, y ahí me convocan. Yo era bastante conocida, no existía internet todavía, pero ya era bastante conocida. Y bueno, me convocaron y entré en la Agencia de ¿Eso Protección. en qué año fue, Irene? No, mira, tengo que mirar Más el o menos, currículum para acordarme, pero déjame pero más o pensar. menos... La Agencia de Protección, a ver, cumplió 10 años, 2 años antes que yo me jubilara, debe tener 15, 18 años como máximo. Okay. Porque me acuerdo que Okay. me hicieron la despedida, yo el año anterior o 2 años antes había ido a la fiesta de fin de año y nos sacaron una foto a los históricos, que fue la fiesta por los 10 años de la agencia. APRA se llama, ¿no? Agencia de Protección Ambiental, que ahora no solamente tiene una sede en el centro, sino también lo que antes se llamaba Centro de Información y Formación Ambiental en Lugano Soldati, hoy se llama Paseo Ambiental del Sur, que es un proyecto muy ambicioso que yo empecé a generar antes de jubilarme, y que de hecho cuando se inauguró me invitaron, por supuesto, porque fui una de las gestoras, porque tuve algunas ideas. Hay todas actividades gratuitas de enseñanza de hidroponía, de cómo cultivar árboles autóctonos, tiene un vivero muy importante de plantas autóctonas, hay huerta, hay talleres de lo que vos quieras, es fabuloso, y la gente va, se anota, es gratuito, ¿no? Y durante la pandemia se hicieron muchas actividades por Zoom, que de hecho las colegas que quedaron, más jóvenes que quedaron en mi lugar, me convocaron en pandemia de un montón de charlas para la gente por Zoom, ¿no? Porque obviamente estaba cerrado. Y ahora se llama PAS, Paseo Ambiental del Sur, es hermoso. Yo les digo a la gente de la Ciudad de Buenos Aires que no conoce, que vaya, y que hay que hacer las visitas guiadas. Hay visitas para escuelas, todo es absolutamente gratuito. Es hermoso, la verdad que es una experiencia que vos salís de ahí. Además tiene paneles solares, la gente cultiva por ejemplo, lo que cultiva en huerta o en la hidroponía, que es cultivar, viste, sin tierra. Sí, claro. Nosotros todos los viernes, me acuerdo cuando yo trabajaba ahí, nos llevábamos a casa para el fin de semana todo lo que cosechábamos, ¿viste? Justo Claro. totalmente distinto, o sea, es sin fertilizar, o sea, sin ninguna porquería sintética, ¿viste? Sí, claro, claro. Irene,
Hace poco hubo una, del 4 al 9 de abril, hubo una rebelión de científicos. No tuvo mucha prensa esa rebelión. Sin No embargo, convenía, no convenía. Nosotros los rebeldes, entre comillas, nos encargamos de hacer todo lo que los grandes medios no querían. De hacerlo. Y fue una revolución por la situación hídrica mundial, ¿no? Sí, en realidad fue a ver, te cuento. El panel intergubernamental de cambio climático ya viene hace rato sacando varios informes a los cuales no se les daba importancia, ¿viste? Se habla mucho, se hace poco, no se actuaba, los gobiernos, ¿viste? Algunos sí, otros no, otros miraban para el costado, bueno. No fue una cosa de acá, fue una cosa mundial. Entonces, nosotros cuando se presentó el informe, digamos, de la situación del clima, con los parámetros físicos el año pasado, esto fue en agosto del 2021, hubo otros anteriores, pero te digo estos que tuvieron más prensa a través de las redes, ¿no? Se hizo una presentación mundial y después acá el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en ese momento estaba a cargo el doctor Salvareza, ahora está Filmus, y la que era la jefa de gabinete en ese momento, que ahora sigue en el ministerio, pero ya no como jefa de gabinete, es la doctora Carolina Vera, que fue vicedecana de mi facultad de Exactas, de la UBA. Entonces ella hizo una presentación que nos invitó a todos por YouTube para verla, muy buena, donde se explicaba todo con lujo de detalles. El panel intergubernamental de cambio climático no hace trabajos científicos, ellos evalúan, analizan lo que ya está hecho por los científicos. Claro, poner toda la información. Un trabajo impresionante, viste, de ida y vuelta, de gente que hacía recomendaciones, con todo, la verdad que estuvo muy bien, que está en el canal de YouTube del Ministerio, lo pueden buscar y lo pueden escuchar. Nosotros ya para ese entonces, ya sabíamos que en febrero se iba a presentar, que era lo que a mí más me interesaba por mi especialidad, el informe de biodiversidad, o sea, toda la parte ecológica, en el mes de febrero, que se presentó el 28 de febrero. Pero también sabíamos que como había pasado con el de agosto, iban a maquillar algunas cosas, o sea, de lo que sale crudo y duro del informe del IPCC, por razones sociopolíticas o geopolíticas se cambia parte de la información, se ablanda algunas cosas, porque obviamente no quieren generar pánico, yo no sé las razones realmente, pero bueno, la cuestión es que le sacan mucha de la información real, de lo que el panel dedujo, ¿no? Entonces nosotros lo que hizo, no lo digo yo, o sea, gente de otros países del mundo, sobre todo en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, filtraron el informe real, y ahí se armó un lío bárbaro y empezó el tema de gestar lo de la rebelión, que en realidad la rebelión ya existe desde antes de la pandemia, surgió como una, a ver, ¿cómo decir? Surgió como una iniciativa de muy pocas personas, de gente de Inglaterra, 2 o 3 ingleses que se les ocurrió, y bueno, en el 2019, a través de las redes o de la gente, digamos, hay una web que es la web de la academia, que no es el Google común, es el Google académico, bueno, la información se dispersó y entonces ahí se empezó a formar. En la pandemia medio como que se frenó, ¿viste? Pero empezó en el 2019, en la prepandemia, y cuando salió el informe este del 28 de febrero, con todo ese maquillaje, bueno, dijimos, acá esto no da para mucho más, y ahora cuando salga el informe, el lunes 4 de abril, hay que salir esa semana a actuar. O sea, tenemos que salir de los laboratorios y decir, o sea, salir, porque, ¿qué pasa? A mí siempre, vos ves que yo no uso lenguaje difícil, a mí siempre me encantó hablar en el lenguaje de la comunicación. Difícil en los científicos. Claro, porque tenemos una jerga, pero yo me especialicé en estos temas porque, ¿qué pasó? Fue un poco, me fue llevando el camino de la vida, porque al dar clase de posgrado a los abogados, después también entré, no te lo conté esto, pero en ciencias económicas para enseñarles a los contadores, economistas y licenciados en administraciones a través de un contacto que me hizo mi marido. Mi marido estaba en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, me dijo, mira, nosotros, de nuestra generación, nadie nos enseñó nada de todo esto. Entonces yo hice una propuesta, él me recomendó una persona, la fui a ver cuando se inauguró el edificio nuevo ahí en Junín y Córdoba de posgrado de Económicas de la UBA, y le dije, mire,
acá hay que hacer algún curso. Me dijo, mire, lo que podemos hacer es un curso de verano y que se anote el que quiera. Le digo, sí, yo me voy a quedar en Buenos Aires, así que lo hago, y les dicté Introducción a la Economía Ecológica, que les encantó. Estaban fascinados porque nadie tenía la menor idea, y les di un montón de herramientas, sobre todo a los economistas, y a los licenciados en administración también, y alguno que otro contador también tuve. Bueno, entonces y con los abogados, ¿viste? El camino de la vida me fue llevando a tratar de explicarles algo medio difícil, sin todo el lenguaje puro y duro que tenemos nosotros en nuestra carrera, porque al venir yo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿viste? Tengo muchas materias como los ingenieros, de química, física, matemática, y bueno. Sí, arrojan datos y nosotros la verdad que no entendemos nada de lo que claro, significan. y sobre todo en evaluación de impacto ambiental se trabaja mucho con fórmulas logarítmicas, ¿viste? Y algunos, no, bueno, claro, económicas no, pero los abogados no se acordaban del colegio lo que era un logaritmo. Me costó explicarles lo que era un logaritmo natural, un logaritmo neperiano, sabían más o menos lo que era un logaritmo en base 10, pero el número E no tenían ni idea lo que era. Entonces me tuve que poner como maestrita ciruela, pero me lo agradecen hasta el día de hoy porque les sirvió un montón. ¿Viste? Algunos son directores de consultoras importantes ahora. Bueno, la cuestión es que a mí siempre me interesó, pero estos científicos que en realidad estaban metidos en el laboratorio, yo les decía con el dedo acusador, un poco con cierta culpa, le decía, ustedes están metidos en el laboratorio como si fuera un submarino y de vez en cuando asoman el periscopio a ver qué necesita la realidad de su país o del mundo. Salgan un poco, ¿viste? Y lo dije también acá con la gente joven del grupo que conformamos acá, yo fui una de las más jovatas, ¿viste? Era toda gente muy joven, hicimos un grupo de chat, organizamos actividades, entonces nos fuimos dividiendo tareas, por ejemplo, algunos fueron a dar charlas a la calle. Yo justo tuve una semana complicada porque justo esa semana del 4 al 9 se casó mi hijo más chico por civil y después el sábado fue la fiesta. Entonces tenía la cabeza, sinceramente, tenía la cabeza en otra cosa. Y entonces le dije a los chicos, le digo, bueno, ustedes salgan a la calle, yo no voy a poder, pero sí voy a dar todas las charlas que pueda por Zoom y voy a hacer vivos de Instagram. Todavía esta semana, hoy tengo tres actividades a la tarde después de la tuya. También, así todas virtuales. Entonces, y ellos salieron a hacer afiches, a dar charlas, pero siempre pacífico, porque el movimiento, yo te cuento esto y yo sé que muchos colegas del extranjero no me van a querer por lo que voy a decir, pero voy a decir mi opinión honesta y personal, que yo soy muy frontal. A mí no me gustó. Yo sé que tenían que llamar la atención y eso significó una grieta en nuestro grupo de chat, porque mucha gente joven decía, no, teníamos que haber hecho más aparte de dar charlas, o sea, haber hecho lo que hicieron los gringos o lo que hicieron los otros. Yo les dije, chicos, eso de estar encadenados, como hicieron en el Chase Manhattan Bank en Estados Unidos, o de pintar, aunque sea una pintura biodegradable, lo que quieras, pero un monumento como el Congreso, que es patrimonio mundial, viste que eso lo hicieron en Europa, ¿no? Pintaron el Congreso. O salir, eso creo que fue en Alemania, si no me equivoco. Y después, si no, los españoles fueron bastante salvajes, fueron con martillos de goma a la sede de Repsol, que tiene todo un blindex, a querer romper el vidrio, porque se agarraron de la metáfora de en caso de emergencia romper el vidrio, y la emergencia climática meritaba romper el vidrio. Bueno, por supuesto no lo dejaron porque se le fue encima toda la guardia, toda la vigilancia, no lo dejaron, mandaron presos a mucha gente, tanto después se los largaron, ¿no? Pero en todo esto estamos hablando de que son Francia, en España, en Estados Unidos. Claro, científicos con delantal blanco, porque la consigna era ir con el delantal del laboratorio. Que siempre dicen, no, son movimientos políticos, es la izquierda. No, nada que ver. En realidad, gente, acá era apartidario. O sea, porque política es hasta cuando educas a tus hijos. O sea, vamos a separar lo político de lo partidario. Era apartidario. Política es porque lo que querés es crear conciencia de que realmente la situación es grave. La situación es grave. Entonces, cada uno de nosotros, la idea también, la otra consigna fue que cada uno de nosotros, el mío fue el primero en Argentina, después surgieron un montón, el mío salió publicado el 4 de abril, que el mismo día, 4 que empezó, después los demás hicieron, porque yo, claro, en cuanto avanzaba la semana me iba a ver más complicada con el tema de casamiento de mi hijo por razones familiares, entonces dije, bueno, yo salgo primero y después a la tarde, ese día a la mañana, después a la tarde, a la noche, al otro día salieron varios más, hacer un video cortito de menos de 2 minutos contando lo que hace cada uno y por qué es tan importante ir a la acción, por qué pedir a los gobiernos del mundo que actúen, ¿no? Que no sigan hablando, como dice Greta Thunberg, ¿viste? Basta de bla, bla, bla.
Entonces el mío, mira, te digo, mi video es increíble. Yo después te voy a mandar haceme acordar, por WhatsApp. Yo lo vi el No, video, pero te y voy a eso fue mandar lo porque que... vos no podés ver una cosa que veo yo subido de mi cuenta de Instagram, la cantidad de vistas que tuvo, la cantidad de veces que se compartió, la cantidad de veces que se descargó, la cantidad de veces que se guardó. Bueno, todo eso está en las estadísticas de Instagram. Claro, claro. Porque es una cuenta de blog, entonces te las da las estadísticas. Entonces yo no lo podía creer, porque yo no soy ningún influencer, tengo 5.450 seguidores, tengo 4.500 en Twitter, uso todas las redes. Yo en Facebook sí, también tengo un montón, porque además tengo una cuenta de Facebook personal y otra que es de mis cursos, otra de un programa que yo dirijo en la facultad que se llama Programa Programa de Educación y de Divulgación de Ciencias, programa de educación y de divulgación científica en temas ambientales. Es medio largo, me trabuco hasta cuando lo cuento, pero EDICIT es la sigla. Todo el mundo lo conoce por la sigla, por eso. Entonces esas 3 cuentas de Facebook, que las tengo originariamente, y después el LinkedIn. Yo cuando a los alumnos me acuerdo, yo no tenía cuenta de Instagram, y hace unos 5 o 6 años, un día, charlando con los pibes más jóvenes, me dice, profe, ¿usa redes sociales? ¿Qué usa? Porque así la seguimos. Le digo, sí, uso Facebook. Ay, no, pero Facebook es de vieja. Bueno, ¿qué más usa? Y uso Twitter. No, Twitter es un chusmerío, todo el mundo se pelea. Bueno, LinkedIn. No, LinkedIn es muy profesional, nosotros estamos recién empezando. Bueno, ¿qué usan? Entonces me dijeron Instagram. Digo, bueno, entonces me abrí una cuenta, pero el Instagram con mi nombre y apellido estoy en todas. Irene Weiss. Incluso el canal de YouTube también. Pero que los videos largos, viste que no se pueden subir en muchas otras redes. Entonces, claro. Entonces, me río sola porque cuando voy a abrir una cuenta de Instagram, primero no sabía ni cómo se usaba Instagram, ahora ya me volví experta más o menos en Instagram porque es una adicción, ¿viste? De hecho, para las otras tengo ayuda con una tesista mía que me oficia de secretaria, y Instagram y WhatsApp son las únicas 2 que uso yo personalmente y contesto todos los mensajes. Claro. Entonces, cuando voy a abrir Instagram, con mi nombre yo estaba ocupado, y voy a ver quién lo ocupa, y me encuentro con una chica con toda la cabeza cubierta, que después me enteré que era una musulmana, qué sé yo, que encima recibe pobre un montón de mensajes para mí y me escribe en privado y me dice, mire, me parece que esto es para usted, pobre piba, la tienen loca. Claro. Y estaba ocupado, yo no pensé que, o sea, mi apellido es muy común con 2 S o con E, pero no W-A-I-S. No pensé que era tan común, y mi nombre, Irene, tampoco es tan común. Pero bueno, hay también Irene-Weiss, Irene.Weiss, entonces me puse Weiss Irene, porque, qué sé yo, digo, ¿qué otra cosa? Me puse al revés. Entonces en Instagram soy Weiss Irene, y cada vez que escriben a Irene Weiss todo junto, como soy en Twitter, pobre piba, me manda mensajes en privado, ¿viste? Para que Esto es para usted. Es súper amable. Ella va a elegir mi carrera de científica y va a empezar a aprovechar. Sí, algún día que viaje donde ella vive le voy a llevar un regalo, algún libro autografiado, alguno de mis libros, ¿viste? Dedicados, porque pobre, si estamos en trabajo. Claro, Irene, en esta protesta, rebelión que hicieron... Acá nadie fue preso, justamente porque no hicimos ninguna de esas locuras. Pero vos hiciste una denuncia grave sobre la situación argentina. Sobre todo en Paraná, porque es donde yo trabajé toda mi vida, 40 años. Contanos un poco de qué se trata, porque la realidad es que del Paraná, todas las noticias que surgen son a raíz de todo el tema logístico, todo el tema que hay con la hidrovía, con el dragado, con la bajante, bueno, y hay una preocupación por parte del gobierno y parte de las empresas exportadoras para transportar el grano. Pero desde tu punto de vista hay una situación que es muchísimo más grave. Son cosas distintas, no mezclemos. Espera, eso está por un lado, eso es una situación que hay que resolver porque obviamente es una entrada para la Argentina, la exportación de todos esos productos, los oleaginosos, las harinas, todo eso que, digamos, sale por el Paraguay-Paraná, que es la hidrovía, ¿no? Eso por un lado, pero además porque se venció la concesión, hay toda una cuestión geopolítica, ¿viste? Hay muchos ingenieros y economistas muy expertos en ese tema, o sea que saben mucho más que yo en eso, y yo en eso no me voy a meter porque no es lo mío. Yo te puedo contar lo que sí es lo mío, que es qué está pasando con la hidrogeomorfología del río y cómo afecta a lo que yo estudié toda la vida, que fue el ciclo de vida de los peces. Los peces, te cuento una introducción para que se entienda. Los peces migradores del río Paraná, el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, el pacú, son peces que no solamente son de importancia comercial, obviamente, ¿no? Son peces de importancia comercial, sino también cultural desde la época de los pueblos originarios que los veneraban, y son peces que son endémicos de América del Sur, eso quiere decir que viven acá en América del Sur, también en otros países, por supuesto en Brasil hay,
son las mismas familias, o sea, son familias endémicas, ¿no? Por ejemplo, vos tenés acá peces que no, o sea, hay algún equivalente ecológico en América del Norte y también en Europa o en Asia o en Australia, pero no son los mismos, son totalmente distintos. Hubo como una evolución aislada cuando los continentes, cuando la deriva continental se separa, viste, con la tectónica de placas, entonces incluso hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, vos tenés en la misma familia, del mismo género, vos tenés a Resalmus, que es la piraña, que es totalmente carnívora y actúa en cardumen, y tenés por otro lado un pariente muy cercano, que es una especie, pero parecidísima, pero es omnívora, sobre todo prefiere los frutos, o sea, es frugívora o herbívora, y no actúa en cardumen, que es el pacú, que es delicioso porque los peces herbívoros son más ricos y es uno de los peces más queridos, pero con todo el cambio de la ribera, al no caer frutos de árboles autóctonos como la Araucaria paranensis, por ejemplo, o el llamado pino paraná, que es el autóctono nuestro, no el pino exótico que trajeron y que se prendió fuego, ¿no? Eso es otra cosa. Nuestra Araucaria, o sea, al cambiar tanto la ribera, no caen estos frutos, entonces estos peces, está bien, tienen otras posibilidades porque son omnívoros, pero no tienen el mismo sabor que cuando eran más frugívoros o más herbívoros. Y así con otros peces, bueno, tiene cada uno su particularidad. Por ejemplo, el dorado, cuando vos le mirás acá todo lo que sería el equivalente a nuestra mejilla, donde nosotros tenemos la oreja, ellos tienen el opérculo y adentro tienen las branquias, tiene un hueso entero, o sea que los ictiólogos consideran un carácter muy primitivo, que se dan muy pocos peces en el mundo, que es un resabio de los primeros peces acorazados, que ahora están todos extintos, que se ven solamente en fósiles. ¿Entendés? El dorado además, bueno, la traducción en guaraní del nombre del dorado sería el tigre de los ríos, porque está en el tope de las cadenas alimentarias. Y ya había empezado a tener algunos problemas el dorado porque nadie lo comía, hasta que empezaron a bajar por los vertederos cuando se hicieron en la década del 50 del siglo XX las represas en Brasil, empezaron a venir peces exóticos que los brasileños se habían incorporado en las estaciones de piscicultura, que en una creciente se escapaban. Por ejemplo, el Arapaima gigas, que es un pez amazónico, el más grande del mundo, tiene 4 metros. Vos lo ves y decís, ¿esto qué es? Un tiburón, no tenemos tiburones de agua dulce acá. Bueno, es enorme. Yo lo vi en el acuario de San Pablo, no podía creer que eso fuera un pez de agua dulce, ¿viste? Enorme. Después el ojo era una cosa tremenda, era como este pad así más o menos, ¿viste? Del mouse. Sí. Bueno, y después, por ejemplo, el tucunaré, el Cyclocelaris también, que es un pez tremendamente voraz, bueno, hizo medio un desastre. Entonces eso se hicieron reclamos a Brasil, y Brasil empezó a controlar eso, viste, con redes de acero, aguas abajo de la caída de los vertederos, o sea, eso más o menos se resolvió. Pero siempre vamos detrás de resolver el problema. Eso fue una cosa que fue al principio. Con el tiempo, en los años 80, se empezó a ver que ya el río estaba completamente errático. ¿Por qué? Porque se manejaban las aguas de estos embalses, aguas arriba, que son muchos y enormes, ¿no? Muchos de ellos, de acuerdo a la necesidad de agua y de energía que tenían en Brasil, que ellos lo hicieron con la mejor buena voluntad. En los años 50 del siglo XX se pensaba en energía hidroeléctrica, que es una energía limpia, pero ¿qué pasa? Con transformar un río en un lago artificial, eso conlleva una serie de cambios impresionantes en la fauna y en la flora, ¿entendés? Inclusive tuvieron una superpoblación de pirañas, que en el río normalmente no se da, pero en aguas tranquilas las pirañas están felices. Apareció, o reapareció, mejor dicho, una explosión de la enfermedad de las represas, la esquistosomiasis, que fue muy grave en Brasil en su momento, y hubo también que salir a controlar, primero saber qué significaba, y bueno, por suerte había antecedentes en zona tropical en Asia y en África, entonces más o menos se supo qué hacer a tiempo, entonces no hubo tantas muertes, pero sí mucha gente afectada porque llevaba a morirse si no se trataba, ¿no? Con un antiparasitario de amplio espectro. Tiene un ciclo muy complicado, es un trematodo, un gusano primitivo, una cosa medio técnica. Bueno, la cuestión es que cuando nosotros empezamos a ver que el río estaba errático, que de un año a otro, donde tenía que haber creciente había bajante, donde tenía que haber bajante había creciente, o sea, estos peces que te cuento tienen 2 migraciones. Nosotros hicimos con el doctor Boneto, que fue mi director durante el CONICET y de mi tesis, 2 migraciones. Hicimos marcación de los peces con unas marcas, después con recaptura, y vimos que tenían más o menos se sabía en Brasil, pero había que demostrarlo.
porque los pescadores te comentaban algunos datos, pero que había que demostrarlo, entonces tenías que marcar los peces, fue todo un trabajo muy arduo que se hizo con la recaptura, donde intervinieron cuatro institutos del CONICET y 5 universidades, o sea, cuatro unidades ejecutoras del CONICET, todo a lo largo del río Paraná argentino, y también universidades, ¿no? Entonces, con las recapturas vimos que había un equipo muy grande de gente, yo fui simplemente un eslabón de ese equipo, una migración aguas arriba cuando los peces estaban maduros sexualmente para desovarlas, o sea, sacar los óvulos la hembra y después echar el esperma a los machos porque tienen fecundación externa. Cuando se forma el huevo, justo en ese momento, a lo largo de la evolución, se hizo la sincronicidad, digamos, fue una adaptación, por supuesto, de millones de años, que esos huevos, o la larva que nace de esos huevos, o el alevino, que es el pez chiquitito que nace de la larva, entran en las lagunas del valle de inundación, o sea, lo que se llaman los humedales, y con las aguas de bajante quedan aislados en esas lagunas, y al ser chiquititos y al tener ahí muchos insectos, caracolitos, cangrejitos, o sea, mucho alimento, eran lagunas muy productivas desde el punto de vista de la biodiversidad, escondidos bajo los camalotes o entre juncos o lo que fuere, podían ir a estar 1 año o 2 años, dependiendo de la cantidad de tiempo que necesitaran la especie para llegar a adulto, hasta que otro año, cuando venían las aguas decrecientes, los llevaban después con la bajante al río, y ya estaban grandes para defenderse de los peligros del río y de los grandes predadores. Entonces iban aguas abajo a alimentarse, a la otra migración, a la boca del Río de la Plata y al delta, ¿no? Y después, cuando estaban maduros sexualmente, volvía otra vez a hacerse otro ciclo, o sea, se repetía a la siguiente generación. Todo eso se vio interrumpido porque, primero, el río está por 3er año consecutivo con una bajante histórica que no se producía desde la década del 40 del siglo XX, ¿no? Y más todavía, porque el río, o sea, en algún momento hubo lluvias, pero yo te digo sinceramente, mira, el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua de las Naciones Unidas, y la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario, porque también hubo gente de Entre Ríos, por eso me confundo con la UNAR, la Universidad Nacional de Rosario, me invitaron para dar una conferencia, y bueno, ahí sí que tuvo mucha prensa, porque acá, viste, nadie es profeta, como digo yo siempre, acá nadie es profeta en su tierra, acá nadie me da bolilla, pues soy una más del montón. Yo llego a Rosario, donde yo viví durante mi tesis, y soy Messi, te juro. O sea, no sabés, todo el mundo me espera. Todo Lo que pasa es que el rosarino tiene un contacto mucho más No, pero además estrecho con el agua. yo soy porteña, ¿viste? Y ellos rosarinos con los rosarinos, pero yo soy como una más, porque además es mi segunda ciudad, ¿viste? Porque viví ahí, porque en una época en la que no había internet, donde las comunicaciones telefónicas eran caras, ellos me contuvieron, tengo muchísimos amigos de esa época, ahí conocí a la trova rosarina hace más de 40 años, de la cual soy recontra fan hasta el día de hoy. Y bueno, muchas cosas, ¿viste? Mucha gente. Bueno, la cuestión es que yo había visto fotos aéreas y había visto, por supuesto, imágenes, e inclusive ahora te voy a contar, participé de un videoclip que ganó un premio muy importante, que en los Oscars de la sustentabilidad el año pasado, ganamos con el equipo, ¿no? El productor escenotécnico César Limonta, que es un gran productor de Rosario y de la Argentina y de toda América Latina, te diría, porque es fabuloso lo que hace. Yo había visto todas esas imágenes, pero cuando yo llegué ahí y me asomé al río, te juro que me asusté. Porque de lo que yo había ido la última vez a Rosario antes de la pandemia, justo antes de que explotara la pandemia. Bueno, estaba más o menos bajando, pero no era nada. Y yo había visto el río también en bajante otras veces, lógicamente, pero nunca de esta forma, nunca, en toda mi vida. Y en la conferencia mostré, a propósito, un paper que yo había publicado en una revista con mi director de tesis, que se llama una revista internacional. Cuando vos estás en el CONICET tenés que publicar en inglés y en revistas de alto impacto, porque si no, viste, or publish or perish, dicen en el CONICET, o publicás o pereces. Entonces, una revista que se llama Regulated River Research and Management, Ríos Regulados, Investigación y Manejo, ya agarré esa imagen de un mapa que yo había hecho con plumín y tinta china, porque no había programas de dibujo para todo público. Yo usé, para mi tesis, escribir todo en computadora, no había computadora, quiero decir, en máquina de escribir con Olivetti. Sí. Entonces la mostré con plumín y tinta china, esa imagen, así relativamente casera, que está en mi tesis, hecho con papel de plano, ya como estaba el río en la década del 80, o sea que ya estaba errático, para que la gente viera que esto es algo que nosotros los ecólogos lo venimos diciendo hace tanto tiempo y no nos daban bolilla.
Ese es el punto en cuestión. El ecólogo no es un ecologista que sale a hacer despelote, es un tipo que estudió justamente para ser útil a su país, del país que sea. O sea, a mí me formaron en el exterior para que yo viniera a la Argentina y pudiera aplicar todo lo que aprendí afuera, y que no te dejan aplicar porque no les interesa escuchar a la gente que no quiere, digamos, que le perjudique su negocio, sus intereses. Nosotros ya habíamos prevenido, en los 90, cuando entró la soja, y ahí voy al punto del estrés hídrico y de todo lo que yo conté en el video ese, de 45 segundos. Sí. Ya habíamos dicho que la soja era un cultivo que chupaba mucha agua, que tiene lo que se llama una gran agua virtual y que produce estrés hídrico, o sea, hace un desbalance hídrico tremendo. Cuando trajeron los pinos a Corrientes, también le dijimos a los correntinos, ojo que los pinos son muy resinosos en su lugar de origen, eso es una ventaja, porque para evitar la competencia intraespecífica entre individuos de la misma especie, por el agua y los nutrientes, se prenden fuego con esa resina. Lo que pasa es que la resina, además de la madera, crece rápido el pino, la resina es una de las cosas que se aprovecha. Entonces lo trajeron a Corrientes, hicieron lo que ellos mal llaman el bosque de pino, que no es un bosque es otra cosa, es decir, millones de especies de animales y plantas, y además autóctonas, no exóticas. El pino viene desde Estados Unidos y Canadá, y es un monocultivo forestal, es un monocultivo como las hojas, solo que son árboles, ¿viste? Y también tenés el australiano, el eucalipto. Esos son los dos, pero sobre todo el pino es peor. Entonces no solamente se prende fuego con mucha facilidad, porque la resina es muy inflamable, y nosotros ya lo habíamos prevenido, dijimos no lo hagan, y no nos dieron bolilla, nadie nos escuchó, no salió en ningún diario, ¿viste? Como que nos convencíamos entre nosotros y queríamos publicarlo en carta de lectores, nunca nos publicaron, lo decíamos en distintas instancias gubernamentales en su momento en la era Menem, nadie nos dio pelota, perdón por la palabra poco académica, pero fue la realidad. Ya nos había costado con el doctor Bonetto un montonazo hacerle entender a la Cancillería. Cuando yo volví a Estados Unidos estaba terminando la guerra de Malvinas, y estaba, me acuerdo, el canciller Costa Méndez rompiéndose la cabeza cómo lidiar con la guerra de Malvinas. Entonces fuimos con el reclamo de lo que estaba pasando con los embalses que nos cambiaban todo el ciclo hídrico del Paraná, ¿no? Fuimos a la Cancillería, me acuerdo, con un grupo de investigadores, con el doctor Bonetto a la cabeza, que era investigador superior del CONICET, y Costa Méndez le dijo, pero escúcheme, ¿usted se cree que yo con la guerra de las Malvinas me voy a estar ocupando de esto? Agarró y lo cajoneó. Recién en democracia, con Alfonsín, se pudo reflotar y se arregló el acuerdo con Brasil, que en realidad ellos no lo hacían de mala voluntad. No se dan cuenta, en realidad, pero en determinado momento, por ejemplo, la toma de agua en el Paraná, en ciudades importantes, Barranqueras, que es la costa, la ribera, digamos, de Resistencia, estaba sin agua, con la toma de agua arriba, a la altura de qué sé yo, 6 metros por arriba de la cabeza de la gente, ¿no? O sea, hubo una bajante terrible, tremenda, o sea, no llegó a este punto, y además fue en localidades muy puntuales. Ahora está todo el río, o sea, ahora tenemos 7 provincias en emergencia hídrica por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Por suerte declararon la emergencia hídrica, porque eso significa un dinero extra para que puedan resolver de alguna manera algunas cuestiones urgentes con la falta de agua, pero son las 3 de la Mesopotamia, o sea, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, más por supuesto Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Esas son las 7 provincias en emergencia hídrica. Nosotros acá en la capital no tenemos problema por tener el estuario, que es muy grande, digamos, pero vos pensás que en el norte de la provincia de Buenos Aires, lo que linda con el Taco de la Bota de Santa Fe, no es lo mismo. Ahí cuando el río se subdividió ya en Paranaguazú, Paraná Miní, Paraná de las Palmas, o sea, tenés ahí todo el delta y hay problemas de agua. Y las lagunas isleñas, que son la esponja, está todo seco. Entonces, que serían los humedales. Los humedales, o sea, hubo quemas intencionales, que eso se viene haciendo, son prácticas que se vienen haciendo hace mucho tiempo, pero se fue de las manos, cambió el viento, hizo un desastre. Mira, lo que yo te contaba antes, de este proyecto que lideró, y que además fue una idea genial, porque es un tipo que tiene unas ideas bárbaras, ¿no? César Limonta, productor escenotécnico de Rosario, me convocó un día, esto fue en el 2020, en plena cuarentena cerrada, y me dice, mira, Irene, quiero hacer un videoclip que tiene que ser de noche, no quiero causar más daño del que ya está hecho con las quemas, porque en Rosario no se podía respirar. Las quemas encima eran un problema jurisdiccional, porque enfrente de Rosario vos tenés las lagunas isleñas secas, pertenecen a Entre Ríos, y Rosario de Santa Fe. Entonces había todo un problema ahí interjurisdiccional. Bueno, entonces me dice, mira, quiero hacer un video, pero
claro, yo le dije, ¿sabes qué pasa? Le digo, esto hay que hacer una evaluación de impacto. Me dijo, sí, sí, porque yo quiero que la municipalidad me lo autorice, me dijo, y no quiero hacer más daño del que ya está hecho. Le digo, mira, yo sé cómo hacer la evaluación de impacto, hay fórmulas, digo, donde explícame qué quieres hacer y yo te ayudo. Bueno, pero mira que es un trabajo honorario. No, no, yo no te voy a cobrar nada, yo voy a trabajar desde mi escritorio, tengo todo el tiempo libre del mundo, estoy dando clase por Zoom, y te voy a ayudar, quédate tranquilo. Bueno, y él convocó, por ejemplo, lo llamó a Rubén Goldín de la Trónuba Rosarina, le dijo, ¿querés cantar el himno? Yo consigo imágenes de drones, de Aeropro, que nos da todas las imágenes donde se ven el video de todas las quemas, ¿no? Que ellos filmaron desde arriba. Entonces Rubén dijo, no, yo te voy a hacer una canción original. Dijo, no, no, ¿qué himno? Dijo, una canción original, hagamos algo distinto. Entonces hizo una canción maravillosa que se llama Hombre sin alma, que habla de los animales sin golpes bajos, pero una canción que apela a la sensibilidad, llega al corazón, y cuando habla de los animales que digamos, en un determinado momento por ahí se ve la sangre en el río, había reflectores que tenían que mostrar el río rojo, o sea que había que reflejar de noche el río rojo. Cuando hablaba de la Argentina, la bandera nacional, los colores azul y blanco de la bandera, ¿no? Con el blanco en el medio y los dos flancos celestes. Entonces había que usar distintos reflectores que él consiguió. Mira, siempre digo esto, ¿no? Con César le decimos, se alinearon los planetas, porque en pandemia estaban suspendidos todos los espectáculos al aire libre. César es especialista en espectáculos masivos de mucha gente. Y él trabaja con una empresa que se llama Deligio Técnica, que es muy importante, que había comprado justo antes para una gira de Roger Waters unos equipos fabulosos de reflectores que no había podido usar porque tenían previsto un montón de cosas que con la pandemia se cerró todo. Entonces estaban guardados en un depósito. Le dijeron, mira César, usalos, porque lo único que por ahí vamos a necesitar un poco de dinero para los choferes, para los camiones, qué sé yo. Entonces convocaron a algunos sponsors como Sancor Seguros y algunos otros sponsors, los galpones que prestaron para guardar los equipos, todo eso. Y se hizo 300 metros en el río, la zona del Monumento a la Bandera, más o menos por ahí. Y entonces él me dijo qué reflectores eran, qué longitud de onda, qué frecuencia, cuánto tiempo los iban a dejar prendidos, qué colores iban a poner. Bueno, todos esos datos se ponen en una fórmula. Y entonces yo resolví, digamos, le digo, mira, tienen que apuntar, cuando hice el informe, le dije, mira, tiene que ser algo que no apunte digamos, fijo, que el punto focal no esté fijo más que unas centésimas de segundo en un determinado lugar, que los reflectores se muevan. Eso se hace con una consola, con computadora. ¿Por qué? Porque vos no podés afectar al fotoperiodo de los animales y las plantas, que ellos, claro, como no usan reloj, como no saben, viste, si estás en verano, en invierno, primavera o en verano, se elige la luz del día, la cantidad de horas de luz y la cantidad de horas de oscuridad. Entonces, esto se iba a hacer terminando el invierno, empezando la primavera, y había que más o menos pensar cuánto era la cantidad de horas de luz. Bueno, la cuestión es que en el videoclip, que dura 3 minutos 23 segundos, no se ve muy bien cómo se mueven los reflectores, pero sí en el backstage, que se hizo toda una filmación en plano secuencia, todo, o sea, quiere decir eso todo seguido, para ver cómo se mueven, y ahí se nota. Yo tengo subido a mi canal de YouTube las dos cosas, el videoclip y el backstage. Sí, después te lo voy a pasar. Y entonces, ¿qué pasó? Mira, otra cosa con la que se alinearon los planetas. Esto fue, ellos tuvieron que, bueno, fue todo un lío, pero todo el trabajo fuerte lo tuvieron los rosarinos, porque imagínate, en el medio de la pandemia, con doble barbijo, con alcohol, con todos los permisos, con el vallado, que la gente se acercaba a ver qué cuernos estaban haciendo, ¿viste? Y no se podían acercar. Y el distanciamiento, en fin, todo eso, hubo que incluso suspender algunos ensayos, porque un ensayo particularmente, porque estaba por llover o empezó a llover, entonces tuvo otra vez que guardar todo, sacar todo. Todo eso lo hicieron ellos. Yo lo único que hice es estar en un escritorio acá. Y bueno, cuando lo terminaron, hubo que pedir colaboración ahora. Esto tiene relación con el punto que vos tocaste antes, o sea, como por ahí pasan barcos de la hidrovía, tuvieron que pedir colaboración de la prefectura, que se portó muy bien. Claro. O sea, la prefectura en los ensayos no, pero después en el momento de la filmación real hubo que frenar los barcos, porque si no iban a pasar por el medio de los reflectores. Y él lo que quería, César, era apuntar a la ribera de enfrente, que son más o menos 800 metros, ahí tiene el río, o tenía antes de la terrible bajante, no, más o menos son 800 metros. Y como seguir con los reflectores a los supuestos pirómanos, o sea, era una metáfora, ¿entendés?
Que incluso César me contaba que desde los edificios más altos de Rosario, que en la ribera vos tenés un montón, de las terrazas se veían los animales desesperados, los animales grandes, sí, tratando de buscar cómo llegar al agua, ¿viste? Del río, porque estaba todo seco y con el fuego. No, ¿viste? Cuando vos tenés los humedales eso no es un problema, el problema es que no había agua en los humedales, en las lagunas isleñas. Entonces es lo que ellos llaman el humedal, pero en realidad son varios humedales interrelacionados por agua superficial y subterránea. Bueno, la cosa es que cuando salimos todos juntos en nuestras redes sociales a mostrar el videoclip, esto fue en noviembre, si no me equivoco, principio de noviembre del 2020, ya habíamos hecho todo, otro integrante de la Trova Rosarina hizo la edición del video, o sea, todo, colaboró como un equipo como de 30 personas, que después incluso nos felicitó el intendente Pablo Hapkin de Rosario, nos citó en un Zoom y nos felicitó. Yo era la única de Buenos Aires, todo el resto eran rosarinos, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando salimos a difundirlo, a mí se me ocurre, justo a mí en diciembre, me piden si quiero ser embajadora de los Premios Latinoamérica Verde durante todo el año 2021. Y yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Poner un cargo honorario, por supuesto no te pagaban, pero me dicen, lo único que tenés que hacer es individualizar proyectos académicos de ciencia o de arte o de lo que fuere, que tengan que ver con la sustentabilidad, proyectos, por ejemplo, empresas de triple impacto, lo que vos consideres que se puede presentar en las distintas categorías y subcategorías. Y yo conocí un montón de proyectos. Por ejemplo, tengo una colega que es una directora de tesis de un equipo que está con algas microscópicas consiguiendo energía a través de la fotosíntesis, transformando en energía eléctrica. Después, en la Universidad de 3 de Febrero, donde yo estoy, mis ex alumnos de Ingeniería Ambiental trabajan con un profesor ingeniero de la Comisión de Energía Atómica, trabajaron en un proyecto que tuvo muchos premios internacionales. Pregunté si se podía presentar a alguien con premios internacionales previos, me dijeron que sí. Hicieron aerogeneradores eólicos con materiales reutilizados para barrios vulnerables, ¿viste? Para que no lo construía la propia gente, para que en las casillas no se colgaran de la luz eléctrica y tuvieran su propia aerogeneración, digamos, en la zona del área metropolitana, calefactores solares, bueno, una cantidad de proyectos. Y el de César, que era de arte, y yo dije, mira, vos en comunicación y en políticas públicas, que son dos categorías donde no se presenta tanta gente, yo creo que tenés muchas posibilidades. Pero te parece, porque son de toda América Latina, incluso de la parte hispanoparlante de Estados Unidos, deben tener proyectos fabulosos, qué sé yo, le digo, sí. Le digo, presentate, le digo, déjame preguntar si yo, habiendo colaborado con tu proyecto y siendo embajadora, puedo presentarlo, porque, viste, por ahí estaba reñido con alguna... Claro, sí, éticamente había, claro. Me dijeron que no, que los mismos embajadores presentaban sus propios proyectos. Este ni siquiera era mío, yo colaboré con ese proyecto. Bueno, entonces lo presentamos y, porque claro, aparte el jurado te considera, cada proyecto era un número, y además el jurado ni siquiera era de tu país, era jurado externo de otros países. No podía, de los términos y condiciones era que el jurado no iba a ser del país, del proyecto, ¿no? Y la sede en ese momento estaba en Guayaquil, Ecuador, ahora se mudó a Miami. Entonces, bueno, ¿qué te cuento? Que te lo hago corta. Con todo el cronograma había que trabajar. Ahora cambiaron la fecha, porque para nosotros, en esta época, quizá para el hemisferio norte no, pero para nosotros la fecha de enero, toda la actividad académica está interrumpida porque la gente está de vacaciones, o en pandemia no se fue de vacaciones, pero quiere descansar. Entonces me costó un montón convencer a colegas, porque era de enero hasta mediados de febrero, que después se extendieron hasta fin de febrero la fecha, de presentación en una plataforma súper compleja, que te pedían chiquicientos mil datos, y ahora la corrieron totalmente, la cambiaron, incluso cambió la sede, yo hice varias sugerencias para este año, que yo no sigo como embajadora porque le toca a otra gente, pero porque fui por el 2021 nada más, pero aceptaron varias de mis sugerencias, porque claro, por ahí no se dieron cuenta ellos que acá en enero, viste, bueno, ya fue una complicación, pero por un lado a mí me vino bien, porque yo no tenía clase en la universidad. Entonces le dije a César, le digo, mira, juntémonos por Zoom todas las mañanas que yo tengo tiempo, y yo te ayudo a completar la plataforma, porque él me decía, es muy complicada, yo me voy a volver loco. Le digo, yo estoy acostumbrada, porque para pedir insumos para la facultad, para los laboratorios, o libros para la biblioteca, yo tengo que llenar una plataforma parecida. Entonces yo más o menos ya sé cómo hacerlo. Entonces él me tiraba toda la data de lo artístico, y yo le agregaba, me pasaba su clave, y le agregaba todo lo ambiental. Y así hicimos un combo y la presentamos. Y así ganaron. El 1 de abril entramos dentro de los 500 mejores entre miles. Y el 1 de mayo, cuando anuncian las ternas, estábamos ternados, finalistas en la categoría de comunicación. Y en agosto, en la gala, la alfombra verde, salió
segundo, o sea, nos ganó Colombia, pero no por una cuestión de que era mejor el proyecto, sino porque era más largo, era un grupo de músicos que hicieron, aterciopelados, que hicieron unas cosas más fabulosas, y le ganamos a Estados Unidos, o sea, salimos segundo, la terna era Colombia, Argentina, Estados Unidos, ¿no? Bueno, así que a partir de ahí se viralizó de una manera que llegó hasta Estados Unidos por Telefe Internacional, porque Rosín, pobre que en paz descanse, con el programa La Peña de Morphy, el más visto de la televisión argentina, lo pasó, entrevistó a Rubén Goldín, le contó de la canción, varias veces lo comentó, también Pablo Granados, que es un gran influencer, un músico rosarino, lo subió, tiene 1,5 millones de seguidores o más en Instagram, nada más, entonces lo subió varias veces, bueno, y así todo el mundo lo fue viralizando, y fue impresionante. Yo recibí comentarios de todas partes del mundo, porque aunque no entendieran la letra de la canción, yo ahora estoy haciendo el subtitulado de la letra en inglés, pero se entiende porque, ¿sabés qué? Lo que no, vos, acá la punición no funciona, ¿viste? Porque vos podés prohibir algo y la gente lo hace igual. Eso es un poco la idiosincrasia criolla. Pero vos ves algo que te llega al corazón, entonces cómo el arte puede lograr algo, ¿no? Penetrar en el alma de la gente que no lo podés lograr con punición. Y eso fue para mí lo más fabuloso que logró César con su idea y su dirección y su producción, ¿no? Seguro, seguro. Irene, me estabas contando antes lo del tema del ciclo reproductivo de los peces. Esto se va a ver afectado de manera permanente, porque hace ya 3 años que Por ahora se sí, yo tengo mucho miedo, y ahí por eso mi video de la Semana de la Rebelión Científica, esa del 4 de abril, donde yo realmente hablo con angustia, porque no tuve ningún guión, fue lo que me salió de adentro, viste, que dije. Claro, yo lo vi en Rosario esos días que estuve, como ni siquiera con una caña, con una red de pesca tradicional, con una red de mariposas o con un palo en la cabeza, mataban a los grandes peces desesperados tratando de buscar cómo migrar aguas arriba, o por ahí los juveniles intentando meterse en las lagunas isleñas, que no encontraban ninguna laguna isleña, porque no hay creciente. Entonces ellos por ahí se reproducen, o sea, largan los óvulos, el esperma, y cuando surgen los juveniles, se los comen, o sea, ya no están al resguardo en las lagunas, ¿entendés? Con una creciente, porque no hay creciente. Entonces, ¿qué se haría? ¿Qué se debe hacer en una situación así? Porque esta proyección va a seguir supuestamente, y va a haber que pensar, ¿no? si esto sigue, va a haber que pensar en estaciones de piscicultura, como se hizo en algún momento en Brasil, que es bastante caro, pero va a haber que hacerlo, porque si no perdés un recurso único, para después reinsertar en el río a los peces una vez que los... No es fácil, todo el tema de la cuestión de la piscicultura no es fácil, se necesita mucho... digamos, mucha inversión privada, y yo no sé si los privados prefieren poner esa plata en otro tipo de inversiones, porque lo que yo estuve conversando con gente que conozco... ¿No debería el Estado, en este caso, no debería el Estado? Lo que pasa es que la situación es muy difícil, en un momento donde vos tenés una inflación de más de 6% mensual, como pasó este mes, y con la cantidad, la necesidad de dólares que hay, es complicado porque estamos en una situación difícil. ¿Y vos qué le dirías a un político? O sea, ¿qué situaciones, qué cosa de todo lo que es natural, claro, pero de la naturaleza, digamos? Vos no podés hacer una intervención y decir, bueno, tiro agua. Entonces, ¿pero qué le dirías a los políticos, a la dirigencia, con respecto a las medidas que habría que tomar en lo inmediato para mitigar este impacto? Bueno, la primera medida es escuchar a los ecólogos, no lo digo por mí, nosotros en la Argentina tenemos muchos ecólogos extraordinarios que tuvieron formación acá o en el exterior, con postdoctorados y todo, hay colegas míos que son maravillosos con las cosas que conocen. Y segundo, tratar de cambiar el sistema de producción, porque está bien, cuando yo le comento esto con un economista, me dice, pero ¿cómo vas a decirle que dejen de cultivar soja que la venden a $600 la tonelada? Sí, pero vos pensás, por algo los chinos no la cultivan ellos y la cultivamos nosotros y nos la compran. Entonces se me quedan mirando como los ojos de huevo frito. Le digo, ¿vos te pensás que China, con el territorio enorme que tiene, no tiene lugar para cultivar soja?
Entonces me miran y me dicen, sí. ¿Y vos te pensás que no privilegian ellos 1/3 de la población mundial, que son chinos, para darles el agua que tienen a su población? Entonces, ¿qué hacen? Nos compran la soja a nosotros. ¿Por qué? Porque el agua que la soja chupó en todo su ciclo de vida hasta que llegó a semilla, o sea, poroto de soja, que es lo que se usa, viste, para, bueno, la hoja por ahí se usa para darle de comer a los animales, pero también el poroto para miles de usos. Ellos, el agua esa no se considera un insumo, que mientras, como el río Paraná siempre fue la columna vertebral hídrica de la Argentina, y ahí está el 85% de los recursos hídricos de nuestro país, mientras el agua sobraba, a nadie le importó, pero el agua es un insumo fundamental. Entonces, ¿ahora qué falta? Porque no solamente falta a nivel superficial, pensemos que debajo está el acuífero guaraní, y también, digamos, los geofísicos hoy tienen formas de conocer cuánta cantidad de agua queda o no queda en el acuífero, sin tener que hacer perforaciones, ¿no? Con distintas herramientas de la geofísica. Entonces, la verdad es que realmente, o sea, hay que cambiar, esto que pasó en el río Paraná no es una cuestión solamente del cambio climático, no es una cuestión solamente de que cierran las compuertas porque no había lluvias en el sur de Brasil. Es el hombre. No, nosotros acá tenemos, es multifactorial, porque acá tenemos cultivos, como yo te mencioné antes, tanto los monocultivos forestales como los monocultivos como la soja u otros cultivos que al extender la frontera agropecuaria, para tanto criar ganado, porque también este asunto de las quemas es para criar ganado, o para hacer emprendimientos inmobiliarios, o para cultivar soja, pero básicamente para ganado bovino. También las vacas tienen, está calculado que cada kilo de carne de vaca tiene un agua virtual de 16.000 litros de agua. El agua virtual es lo que... Todo lo que requirió. Todo durante todo su ciclo. ¿Por qué? Porque la vaca comió pasto que fue regado por agua, formó leche que le da a sus terneros y a nosotros. A su vez, cuando va al matadero, digamos, el matadero, viste, queda todo ensangrentado, entonces con hidrolavadora se tiene que limpiar todo eso, los uniformes de los carniceros, los cuchillos, las mesas, todo lo que, o sea, todo eso hace que un kilo de carne, no importa si el corte es lomo o si es palomita, no importa. Vos tenés esa cantidad de agua virtual, ¿entendés? Entonces, es tremendo, y hay que, yo no digo de ser vegano, porque no, digamos, no todo el mundo está en condiciones, ¿viste? De ser vegano, pero sí comer bastante menos carne, y sobre todo menos carne de vaca, porque se puede consumir otro tipo de carne, ¿no? Que no sea carne de vaca, como pasa en muchas partes del mundo, donde la carne de res, como le llaman en otros países, es carísima. Entonces, entonces lo que más aconsejarías es que cambiar el modelo de producción, empezar a pensar en un modelo más sustentable de producción que no extienda tanto la frontera agropecuaria, que además ahora yo sé, eso me consta, que el Ejecutivo apoya la ley de humedales, porque el otro día también en una entrevista hubo una confusión con una periodista que de buena voluntad me dijo, no, bueno, pero hay que decirle al gobierno, no, mirá, estás equivocada, porque nosotros tenemos 3 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el nacional, y el que frenó la ley de humedales es el poder legislativo, porque se frenó en la Comisión de Agricultura y Ganadería de diputados. O sea, entró a diputados justo antes de la fiesta de Navidad del 2020, pasó muy bien por la Comisión de Recursos Naturales que dirige el diputado Leo Grosso, y cuando tenía que pasar por otras comisiones, en el 2021 se cajoneó. Y perdió por tercera vez estado parlamentario, ya lo había perdido en el 2013 y en el 2016. Para eso trabajamos muchísimo, porque yo me incluyo, porque trabajamos una cantidad de gente enorme, en el consenso de los 15, había un hashtag que daba vuelta por todas partes, era 15 proyectos y ninguna ley. Había 15 proyectos y consensuamos un proyecto único. Entonces ahora el Ejecutivo quiere que salga la ley. Inclusive hay varios proyectos de senadores que también están, porque los senadores también están activos con esto. O sea, este año va a ser el definitivo. A mí no me cabe duda que va a salir la ley de humedales. O sea, se necesita conocer. Lo que pasa es que antes de leer la ley, los productores se oponen porque sí. No, ni leyeron la ley. La ley significa, es una ley de presupuestos mínimos donde vos tenés que conocer primero, vos tenés que saber con qué huellas estás arando, como dice el dicho, antes de hacer ninguna actividad productiva. Entonces, primero, ¿cuántos humedales hay en la Argentina? Porque no tenés solo en el Paraná, tenés Alto Andino, tenés en todas partes del país. ¿Cuántos humedales hay? ¿Qué características tiene? ¿Qué bichos y plantas viven? ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué cantidad de agua? Bueno, una serie de factores. Después, algunos los podés preservar, que significa intocables.
que serían, digamos, los que ya no tienen inclusive producción, que son algunos que son lo que se llama sitio Ramsar. Pero después hay otros que vos podés conservar, que es otro verbo, donde la conservación implica que vos podés utilizar esos recursos naturales de una manera sustentable. Hoy en día no hay desarrollo que no sea sustentable, si no, no sirve. Porque llegamos a un punto casi estamos al borde del tipping point, como dice el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Del punto de no retorno. Entonces, vos tenés que hacer que una parte se pueda seguir produciendo y una parte que la puedas conservar, para tener toda esta posibilidad del ciclo de vida, ¿entendés lo que yo expliqué? Pero eso se puede hacer, o sea, yo soy optimista en ese sentido porque ahora se nos está escuchando, a mí me dieron espacio en los medios, el otro día salió una nota mía, por ejemplo, Prensa de la Universidad está insistiendo mucho, salió una nota mía en el diario Perfil, publiqué también en otros portales, me hicieron montones de entrevistas que hicieron otros periodistas, también escribí una nota de opinión para Prensa de la Universidad que salió salió el 7, justo el día del civil de mi hijo, me enteré al día siguiente, yo porque estaba con la cabeza en otra cosa, yo lo había escrito 2 o 3 días antes, cuando volví de Rosario, sobre el tema de las guerras en el futuro van a ser por el agua, en un momento en que todo está enfocado a la guerra de Rusia con Ucrania. En realidad hay que pensar un poco en las guerras del futuro muy próximo, que van a ser por el agua, y salió en el portal de TN, y me escribió más gente que el día de mi cumpleaños, ¿viste? Ahí me enteré que había salido ya la nota. Es así, es así. Irene, ¿tenés alguna reflexión final que quieras hacer? No, creo que ya te conté todo, mira, casi en 1 hora y media, no, un poco menos, 1 hora y cuarto que estuvimos charlando. No, que escuchen a los ecólogos. Yo ahora bueno, me encargo básicamente de la comunicación de la ciencia y de dar clase en todas mis cátedras, que todos los días tengo clase de lunes a sábado, universitarios y de grado y de posgrado y también del exterior. Y escribo, ahora yo hice 16 libros, estoy escribiendo mi libro número 17 con todos estos temas, pero sobre todo a los ecólogos que están en actividad en este momento, que son los que toman los datos y son los que yo igual por supuesto me entero, porque muchos son exalumnos míos, o sea, la gente más joven que todavía está en actividad, que no está jubilada como yo, en la gestión y en la investigación, que se los escuche, digamos, que salgan a los medios. Claro, que salgan a encontrar una manera, porque uno se tiene que poner en los pantalones del otro, ¿viste? De tratar de encontrar una forma. Yo en ese sentido soy optimista. Creo que con las redes sociales, que son el quinto poder, hay cosas que no se pueden ocultar, entonces no van a tener más remedio los que no vienen de las carreras nuestras, digamos, de este palo, escucharnos. Y es importante, porque yo te digo, esto no lo voy a ver por mi edad, yo tengo 65 años, y bueno, yo voy a tener agua hasta el día que me muera, seguramente, pero lo veo por mis hijos y por mis nietos, ¿viste? Exacto. Bueno, vamos a ayudar a que se difunda, y creo que es muy importante que la comunidad científica también se abra, como lo estás haciendo vos, porque creo que los medios es el momento para que toda esa información, todo ese conocimiento baje, y para que se entienda que el cambio climático no es una palabrita de moda, que es nuestra realidad, y el mundo es uno solo. Entonces vos estudiaste ecosistemas, y yo me acuerdo que antes era como estudiar, era como nichos, ¿no? Cuando se hablaba de ecosistema. Bueno, el mundo es un ecosistema, y creo que la gente hoy está preparada para recibir esa información, y desde los medios vamos a ayudar para que eso se difunda, y bueno, y tantos años de experiencia y sapiencia puedan llegar y se pueda poner en práctica estos sistemas productivos, y podamos todos cuidar nuestra casa, nuestra única casa. Bueno, yo te agradezco ante todo, Paola, por la entrevista, porque me parece que, bueno, es fundamental todos ustedes que salen. Ayer también me llamaron de Córdoba y tuve otra entrevista larga que va a salir la semana que viene, después de Semana Santa. Así que todas estas cosas, y hoy las que tengo después, dentro de un rato, todo me parece, o sea, un poco medio que repito lo mismo, pero bueno, si los públicos, viste, van variando, y bueno, yo espero que esto realmente prospere, y tengo la esperanza que esto de alguna manera se va a revertir, digamos, va a ayudar un poco cuando venga el niño. Ahora estamos atravesando la niña, pero no tenemos que pensar como cuando se estaban los incendios, que rezar para que llueva, no tiene que ser la única alternativa, ¿entendés? Hay que pensar antes en los cultivos que conviene y no conviene tener, más allá de la inmediatez de la necesidad económica.
¿entendés? Sí, Porque hay formas después como a para largo poder ir plazo hay haciendo una cosas que, transición. a largo plazo hay cosas que son muy difíciles después de revertir. O sea, no es que no se pueden revertir, Claro, son muy difíciles de revertir. claro, ¿Eh? claro. Así Bueno, que, te bueno, agradezco muchísimo, no, Irene, un este placer. tiempo. No te vayas Y después vamos de a la volver grabación, a nos quedamos convocarte conversando. porque sabemos que tenés mucho todavía para decir, así que vamos a volver a convocarte. Cuando vos quieras, a tu disposición. Bueno, no te vayas, nos quedamos Gracias, conversando un rato después de la grabación. ¿Eh? gracias, Irene. Un beso.